buenos días, feliz martes, bienvenidos aquí a Curiosidades Televisión, a la Biblioteca de la Historia. Mirad amigos, hoy nos vamos con nuestra máquina del tiempo hacia Polonia, hacia el año 1939, año de la invasión nazi de este territorio. Y lo hacemos de la mano de un grupo de niños de 13 y 17 años, unos niños que fueron conocidos como los Sawicza, y lo hacemos con este vídeo. Hoy cogemos nuestra nave de la historia y encenderemos los motores viajando a través del tiempo a una historia de la Segunda Guerra Mundial que seguramente muy pocos de ustedes conocen. Para eso debemos viajar a Polonia, justo al año 1939, donde el ejército nazi invadía ese territorio. Pero como hemos dicho, pocos conocéis esa historia de los niños soldados llamados los Sawicza, que fueron la mayor resistencia a la invasión nazi de Polonia. Pero antes repasemos la historia y las consecuencias de esta invasión, de estas tropas encabezadas por Hitler en Polonia. Tras la ocupación nazi de Polonia en 1939, el pueblo polaco fue masacrado y perseguido hasta la última consecuencia. También fueron perseguidas y clausuradas todas las asociaciones e instituciones. También hubo miles de expolios de viviendas y se expulsaba de ellas con lo opuesto a sus moradores, sin ni siquiera coger una sola foto o un recuerdo de sus vidas. Todas estas barbaridades, acontecidas por el ejército nazi, hicieron que se levantara un ejército de resistencia ciudadana. Esta lucha improvisada se convirtió en el mayor desenlace de resistencia conocido mundialmente como la Rebelión de Varsovia. Esta rebelión fue en auge hasta en 1944, que opuso resistencia la más feroz al ejército nazi en todo el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Tras esta feroz rebelión aparecieron en Polonia los llamados soldados, que se llamaban Sawicza, que en polaco es una palabra para definir a un caballero medieval. Este nombre no fue elegido al azar, sino a causa de los valores y valentía, lealtad y decisión de combate que se distinguía de los caballeros de combate medievales. Pero la creación de este grupo fue cuando una de las organizaciones clausuradas por los nazis, que llevaba el nombre de Skuts, se lanzó contra el ejército nazi y pasaron a ser miembros activos de la resistencia. Andrzej Swalinski, superviviente a la ocupación, relata en la famosa entrevista a la BBC que cuando tenía 13 años, uno de los muchachos se acercó y le preguntó si quería pertenecer a la Sawicza, una definición en polaco, como hemos dicho, para describir a un caballero medieval. Andrzej Sawicki dijo que en su entrevista muy claramente que él había dicho que sí. Los Sawicza eran una agrupación de jóvenes de entre 13 y 17 años que eran educados en posiciones de combate para luego ser destinados a los batallones infantiles a la defensa de Polonia contra el ejército nazi. Quien comandaba a estos valientes jóvenes era el gobierno polaco, que estaba en el exilio y que era conocido como los rangos grises. Según el mismo Andrzej, las acciones de los Sawicza no tenían demasiada trascendencia, ya que él mismo las cataloga como acciones muy tontas. Según cuenta el mismo Andrzej, les hacían llamadas amenazadoras a miembros de la comunidad alemana establecida en Varsovia. Muchas de las acciones contra controles alemanes, según Andrzej, eran chiquilladas, como tirar piedras por las ventanas y luego salir corriendo como el diablo del lugar. Pero a pesar de la carencia de medios militares, los Sawicza jugaron un papel clave durante toda la resistencia. En la entrevista de la BBC podemos ver a Sawicki, uno de estos antiguos Sawicza, que en aquel entonces no tenía más de 13 años y que relata con estas palabras lo vivido en aquella época. Me dieron una pequeña pistola, la más pequeña que tenían, muy pequeña. Los alemanes se habían fortificado en el otro extremo de la calle y yo debía impedir que amenazaran y avanzaran con mi pequeña pistola. Palabras de recuerdo de Sawicki referente a los Sawicza. Pero tras la lucha de los Sawicza, todo el triste final que sucedió, todo lo conocemos, porque tras su feroz lucha y toda la importancia estratégica y militar de esta rebelión, estos fueron brutalmente aplastados por el ejército nazi, pues la ayuda soviética nunca llegó a sus manos. El triste final ya lo conocemos,
todos. Varsovia acabó rindiéndose en octubre de 1944 al ejército nazi y los rebeldes brutalmente asesinados en campos de concentración, donde muchos fueron exterminados, mientras que otros eran fusilados al rendirse. Esta rebelión costó ni nada más ni nada menos que 250.000 muertes de estos rebeldes polacos que lucharon como caballeros medievales contra la invasión nazi de Polonia. Y nosotros aquí, desde Curiositats TV, así os lo hemos contado. Pues bien, ya lo habéis visto, los Hawitsa, niños de 13 y 17 años que lucharon por su país, por defender su tierra contra esa invasión nazi de las SS, de las tropas de Hitler. Unos niños que muchos de ellos, al acabar esta guerra, fueron olvidados por quienes defendieron, fueron olvidados por la Unión Soviética durante 40 años, hasta que al final, por fin, fueron reconocidos como héroes de la patria por la revolución que hicieron delante de las tropas nazis. Unos niños que a veces luchaban con piedras y a veces con una pistola tenían que defender o parar a toda una tropa nazi, pero que al fin y al cabo fue una revolución de las más nombradas de toda la Segunda Guerra Mundial, que se conoció como la Revolución de Varsovia. Y nosotros os lo hemos contado aquí desde Curiositats Televisión, en la Biblioteca de la Historia. Ahora, como siempre os digo, amigos, hasta la semana que viene, hasta el martes que viene, os quiero y adiós. Oh